Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poco de geometría, pero los conceptos básicos de geometría. Y para eso vamos a necesitar algunos materiales. Si usted es un maestro o un padre de familia, por favor ayude a sus hijos a conseguir los materiales. Si eres un estudiante, pide ayuda para conseguir los materiales. Bien, ¿qué materiales vamos a utilizar? Necesitamos, obviamente, hojas de papel o un cuaderno, lápiz, lápices de colores de al menos 2 colores distintos, un vaso, preferiblemente de plástico, para evitar accidentes, una pelota, no importa de qué tamaño o de qué color, un libro o un cuaderno, aparte del que vas a estar usando para escribir, un cubo. Si no tienes un cubo en casa, puedes armar uno con palitos de dientes o palillos de oído. Necesitas 12 palillos de dientes o de oído y un poco de plastilina o masilla. Y la vas a juntar por las esquinitas así como está en la imagen y vas a poder tener un cubo. Y también vamos a necesitar una regla. En geometría lo primero que aprendemos usualmente son las figuras geométricas, pero hoy vamos a empezar por las líneas. Hay dos tipos de líneas básicas. Están las líneas rectas, que pueden ser verticales, o sea, que van de arriba a abajo y de abajo a arriba. Si se miran bien, las líneas rectas no se doblan, están derechitas, de arriba a abajo o de abajo a arriba si son verticales, de un lado al otro si son horizontales, y luego tenemos estas que son las líneas oblicuas, que igual son líneas rectas, pero es que están un poco inclinadas. Bien, vamos a tratar de dibujar algunas líneas rectas nosotros. Si yo quiero dibujar líneas rectas, yo puedo hacer líneas rectas, dije, oblicuas o verticales que van de arriba a abajo o de abajo a arriba. O puedo hacerlas horizontales. ¿Ok? En este dibujo que tengo aquí, ¿cuáles son las líneas rectas que podemos encontrar en el dibujo? Bien, vamos a buscar las líneas rectas que podemos encontrar en el dibujo. La nube, ¿tiene líneas rectas? No, la nube no tiene líneas rectas. ¿El sol tiene líneas rectas? Sí, los rayos del sol son líneas rectas. Estas son horizontales, estas son verticales y las otras son oblicuas. En el mismo barco encontramos líneas rectas donde hay una línea recta vertical. Muy bien, la línea recta vertical está en el centro de la vela del barco. ¿Dónde hay una línea recta horizontal? Así es, en el mismo bote encontramos una y dos líneas rectas horizontales. Y las otras líneas serían rectas también. ¿Qué otras líneas rectas hay en el barco? Sí, encontramos una línea recta oblicua, otra línea recta oblicua, una más y otra. ¿Y las olas del mar son líneas rectas?
No, no son líneas rectas. Entonces pasamos al otro tipo de líneas, que son las líneas curvas. Las líneas curvas, a diferencia de las rectas, no van derechitas de un punto al otro, sino que van tomando curvas. Por ejemplo, esta que podríamos decir que parece una serpiente. O esta que parece un círculo que no hemos terminado. Vamos a ver si podemos dibujar algunas líneas nosotros. Si yo quiero dibujar una línea curva por aquí, yo puedo hacer como un río que va bajando de la montaña. O tal vez yo lo que quiero dibujar es un espiral. También sería una línea curva. Entonces, si yo quiero buscar las líneas curvas en mi imagen o en mi dibujo, ¿cuáles serían? ¿Las nubes son líneas curvas? Sí, mi nube tiene líneas curvas. ¿Y esta nube también? Sí, también tiene líneas curvas. Oye, ¿y el sol? Ya dijimos que el sol tiene líneas rectas en los rayos, pero ¿y el círculo? Pues sí, el círculo también son líneas curvas. ¿Qué otra línea curva encontramos en esta imagen? Muy bien, las olas del mar son líneas curvas. Puedes hacer un dibujo que incluya líneas rectas y líneas curvas, pero que no sea igual al del barquito que acabo de poner. Inténtalo. Ahora vamos a ver las figuras geométricas. Las figuras geométricas son o tienen distintas características y vamos a anotarlas ahorita mismo. Vamos a empezar por el cuadrado. Ya hablamos de las líneas rectas y curvas. Vamos a ver. ¿El cuadrado está compuesto por líneas rectas o líneas curvas? Sí, son líneas rectas. Las líneas rectas que tiene el cuadrado son todas iguales. Esto es importante. El cuadrado tiene 4 lados iguales. Eso significa que cada una de sus líneas rectas mide exactamente lo mismo. El rectángulo también tiene líneas rectas y también son 4 líneas rectas, pero no son todas iguales. Los lados de arriba, el lado de arriba con el lado de abajo, sí son iguales. Y luego los lados de la izquierda y de la derecha son iguales entre sí. Pero todos ellos no son iguales. El rombo también tiene 4 lados rectos. Igual que el paralelogramo tiene 4 lados rectos. ¿Qué pasa con el triángulo? Exactamente, el triángulo tiene solamente 3 lados o 3 líneas rectas. ¿Y el círculo? El círculo no tiene ninguna línea recta. Él es todo curvo. Entonces no tiene lados. Las otras figuras tienen lados porque tienen líneas rectas. Pero el círculo no tiene ninguna línea recta, por lo tanto no tiene ningún lado. Si dibujas un cuadrado en tu cuaderno o en tu hoja, ¿ya lo dibujaste? ¿Puedes tomarlo? ¿Puedes sacar el cuadrado de la hoja? No, tendrías que recortarlo para poder sacarlo. ¿Por qué? Porque las figuras son imágenes o son líneas juntas que forman una figura, pero no tienen cuerpo. Entonces vamos a ver qué cosas son los cuerpos. La diferencia entre un cuerpo y una figura es precisamente que el cuerpo tiene volumen. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo
Tiene largo, ancho y alto. O sea que puedes tomarlo entre tus manos, puedes virarlo, puedes voltearlo, puedes hacer que ruede. Porque tiene volumen. Y vamos a ver qué es eso. Bien, si tienes el cubo, si tienes un cubo en tu casa, vamos a ver primero el cubo. El cubo tiene alto, de arriba a abajo, largo, de izquierda a derecha, o ancho, de adelante hacia atrás. Bien, a diferencia de las figuras que solamente tienen largo y alto. Todos los cuerpos geométricos tienen caras planas. Bien. El cubo, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, la de atrás que no se ve, 5, la de abajo que tampoco se ve, y 6 con la de un ladito que tampoco se ve. Pero si tienes un cubo en la casa, ¿puedes por favor contar cuántas caras planas tiene? Debe tener 6 caras planas y cada una de esas caras debe ser un cuadrado. Eso significa que debe tener 4 lados iguales. Los cubos tienen 6 caras planas que son cuadrados. Luego vamos con el prisma. Esto se llama prisma rectangular. ¿Por qué? Porque también va a tener 6 caras planas, pero en lugar de ser cuadradas como la del cubo, van a ser rectangulares. Y para eso necesitamos un libro. Vas a buscar un libro y vas a tratar de tocar todas las caras planas que tiene el libro. Debe ser la cara de la portada, la cara de la espalda, la cara de el lomo, la cara de donde están las páginas por donde se abre el libro, la de arriba y la de abajo. Son las 6 caras planas de un libro. Repito, el prisma rectangular tiene 6 caras planas, pero a diferencia de las del cubo, las del prisma rectangular son rectangulares. El otro cuerpo geométrico es el cono. Un cono es algo así como un triángulo que se dio la vuelta. Bien. El cono tiene una sola cara plana, que es la parte de abajo, o la base. ¿Okay? Es la de aquí abajito. Luego tenemos el cilindro. ¿Tienes el vaso? ¿Cuáles serían las caras planas del cilindro o del vaso que tienes en tu mano? Si dijiste que el fondo es la cara plana, tienes razón. Muy bien. Una de las caras planas del cilindro es la parte de abajo o el fondo. Pero también la parte de arriba se considera una cara plana, aunque en el vaso solamente puedas tocar una, porque la otra pues es la parte abierta del vaso. El cilindro solamente tiene 2 caras planas. ¿Y qué forma tiene? ¿Es un cuadrado? No, es un círculo. Las caras planas del cilindro son círculos. Y luego tenemos la esfera o la pelota. ¿La pelota tiene alguna cara plana? No, la pelota no tiene ninguna cara plana, porque como dijimos, se parece a un círculo y los círculos no tienen lados rectos. Por lo tanto, la pelota no tiene ninguna cara plana y puede rodar. ¿Podrías hacer rodar tu libro? No, porque está compuesto de caras planas. ¿Ok?
Pero, ¿podrías hacer rodar el vaso? Sí, si el vaso estuviese de forma horizontal, podríamos hacerlo rodar. Porque el cuerpo del vaso es como... Exactamente, son curvos. Y como son curvos, pueden rodar. Vamos a ver la relación entre los cuerpos y las figuras geométricas. ¿Me ayudas? Primero tengo el cuadrado. ¿Qué cuerpo geométrico puedo formar a partir del cuadrado? Muy bien. El cubo. Y dijimos que el cubo tiene 6 caras cuadradas. ¿Qué cuerpo geométrico puedo formar a partir del círculo? Sí, una esfera, como la pelota. ¿Y cuál otro? Con el triángulo. ¿Qué cuerpo geométrico puedo formar con el triángulo? El cono. Dijimos que el cono es como un triángulo que se dio la vuelta. Pero el cono solamente tiene un triángulo. No, el cono también tiene un círculo porque su base es un círculo. Con el rectángulo, ¿qué cuerpo geométrico puedo formar? Un prisma. Muy bien. ¿Y qué pasa con el cilindro? ¿Qué cuerpos geométricos o qué figuras geométricas están presentes en el cilindro? El rectángulo. ¿Y solamente el rectángulo? No, también el cilindro, el círculo, porque dijimos que el cilindro, sus caras planas son círculos. Bien. Ya aprendimos que los cuerpos y las figuras geométricas están relacionados porque yo puedo formar u obtener cuerpos geométricos a partir de las figuras geométricas. Y que la diferencia entre las figuras y los cuerpos es que los cuerpos tienen volumen y las figuras son planas. Vamos a repasar un poco los ángulos. La definición de ángulo dice que es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Esa definición es un poco complicada, entonces vamos a tratar de aclararla. Podemos encontrar ángulos en muchos lugares de la vida diaria, pero primero tenemos que comprender qué son esos ángulos para poder encontrarlos. Primero, necesito líneas rectas. ¿Recuerdas las líneas rectas? Entonces vamos a hacer una. Tengo una línea recta. Necesito que tomes tus lápices de colores, 2 lápices de colores distintos. Y vas a colocar el primero como base. Y luego vas a colocar otro. Pero que se encuentran en la esquina, como esto. ¿Bien? Son líneas rectas. El ángulo es el espacio que hay entre una línea y la otra. Pero es importante que recuerdes que aunque estas dos líneas son líneas separadas, ellas se encuentran en un punto. Bien. Ese punto en el que se encuentran se llama vértice. El vértice es lo que une ambas líneas y el espacio que hay entre ambas líneas es el ángulo. ¿Qué pasa si mis líneas o mi ángulo está patas para arriba? A ver, pon tu lápiz y vamos a poner la otra línea, pero hacia abajo. ¿Sigue siendo un ángulo? Sí, sigue siendo un ángulo, porque mis dos líneas rectas se encuentran en un punto y hay un espacio entre ellas, que es el ángulo. También puede ser que mis líneas rectas formen más de un ángulo. Por ejemplo, si la pongo de esta manera.
Y en este caso voy a tener que tengo mis dos líneas rectas que se encuentran en un punto, pero hay un espacio aquí, hay un espacio acá, otro aquí y otro acá. Entonces tenemos 4 ángulos distintos y solamente 2 líneas. ¿Puedes dibujar otros ángulos? Los ángulos tienen nombre. Primero tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo de 90 grados. O un ángulo que va a formar algo que parece una L. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo agudo, que es un ángulo que está un poco más cerrado que el ángulo recto. Imagina que es la boca de un cocodrilo. Aquí yo tengo la boca de mi cocodrilo bastante abierta. Están los dientes. Es un cocodrilo bostezando. ¿Ok? Aquí ya mi cocodrilo está empezando a cerrar la boca. Como ya está empezando a cerrar la boca, le vamos a llamar ángulo agudo. Aquí están mis dientes de mi cocodrilo. Él está cerrando la boca porque la verdad ya comió y no necesita tenerla abierta. Bien. Y luego tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso está mucho más abierto que el ángulo agudo y que el ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que mi cocodrilo, digamos, está a punto de cazar algo para comérselo. Entonces tiene la boca muy abierta. ¿Ok? Y aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado para que el cocodrilo no nos coma. Entonces, el ángulo recto forma una L y tiene 90 grados. Después vamos a ver cómo se miden los ángulos. El ángulo agudo está un poco más cerrado y tiene menos de 90 grados. Y el ángulo obtuso es el que está más abierto y tiene más de 90 grados. Fíjate bien que mis ángulos pueden ir en cualquier dirección. No necesariamente tienen que ir solamente a la derecha. Pueden ir también hacia arriba o hacia abajo o a la izquierda. Vamos a tratar de encontrar los ángulos rectos en esta figura. ¿Pudiste encontrar algún ángulo recto en esa figura? Sí, aquí podemos encontrar un ángulo recto. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y uno más acá. ¿Y este de aquí será un ángulo recto? No, porque está muy cerrado. Eso es un ángulo agudo. ¿Y este de aquí será un ángulo recto? No, también es un ángulo agudo. ¿Y este de aquí es un ángulo recto? No, ese está muy abierto, así es que es un ángulo obtuso. Muy bien. ¿Puedes encontrar otros ángulos que no hayamos marcado? Perfecto. Hay otros tipos de ángulos, además de lo que ya vimos. Dijimos que hay un ángulo recto que mide 90 grados, el ángulo agudo que mide menos de 90 grados, el ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero también existe el ángulo llano, que es una sola línea recta horizontal y todo el espacio que ocupan entre una parte y la otra de esa línea recta le vamos a llamar ángulo llano. Tenemos el ángulo cóncavo, que es el ángulo de más de 180 grados, que es como que mi línea recta se está yendo hacia abajo. Y luego tenemos el ángulo completo, que son 360 grados, que es un círculo. Todos los círculos miden 360 grados. Y ahora
vamos a ver la última porción de la clase de hoy, que es las líneas paralelas y perpendiculares. Ya aprendimos que existen líneas rectas y líneas curvas y que esas líneas rectas se pueden juntar y formar ángulos. Ahora vamos a aprender que no todas las líneas rectas se juntan y que no todas las líneas rectas se llaman igual. Primero tenemos las rectas paralelas. Las rectas paralelas son líneas que nunca se encuentran. ¿Qué significa eso? Que las dos van en la misma dirección, pero nunca se encuentran. Por ejemplo, si tú levantas ambas de tus manos hacia arriba sin aplaudir, solamente levantándolas como si te estuvieras estirando, serían líneas paralelas porque no se encuentran. O las líneas, la acera de la calle, no se encuentran. Luego tenemos las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son líneas rectas que se encuentran, pero tienen una particularidad. Deben formar ángulos rectos o ángulos de 90 grados. No son cualquier línea que se corta o que se encuentra. Por ejemplo, aquí formamos ángulos rectos que parecen L, ¿recuerdan? Y son rectas perpendiculares porque forman ángulos rectos. Pero si yo hiciese esto, por ejemplo, ¿estos son ángulos rectos? No. Entonces, aunque mis líneas se encontraron, no forman ángulos de 90 grados, entonces no son líneas perpendiculares. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Dice que Martín está en la bicicleta y está recorriendo su calle o su barrio. Y entonces queremos saber si las líneas o las calles que él está recorriendo son paralelas o perpendiculares. Las líneas tienen colores. La X es amarilla, la Y es morada, la W es azul y la Z es verde. Quiero saber si la línea X y Y son paralelas, o sea, si van en la misma dirección sin encontrarse. ¿X y Y son paralelas? Sí, son paralelas. Entonces, X y Y son paralelas. Vamos a poner un ganchito acá. La siguiente pregunta dice W y X son perpendiculares. La línea amarilla con la línea azul se encuentran y forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Sí, son perpendiculares. La Z y la Y. La Z, que es la verde, con la Y, que es la morada, ¿son paralelas? No, porque la Z y la Y se encuentran en un punto. Entonces, no son paralelas. La X y la Z, la amarilla con la verde, ¿son paralelas? No, porque también se encuentran en un punto. Y la última pregunta dice, la Z, la verde, y la W, la azul, son perpendiculares. ¿La Z y la W son perpendiculares? No, porque ellas no se encuentran en ningún punto. Muy bien, chicos. Esa es la lección de geometría para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su ayuda. Ya saben, me pueden dejar los comentarios al final del video en los comentarios de YouTube. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.